Buenos días, mi nombre es Linda Torres y les voy a hablar sobre el reglamento jurídico en el sistema educativo venezolano, las normativas nacionales e internacionales. De acuerdo a la UNESCO, nos dice que el sistema educativo venezolano está conformado por los subsistemas de la educación básica, el subsistema de la educación universitaria y el subsistema bolivariano para la formación y autoformación colectiva, integral, permanente y continua. El subsistema de educación básica está formado por la educación primaria, la educación inicial, educación primaria y educación media. El subsistema universitario está conformado por el pregrado y el posgrado. Además, se ofrece una educación en modalidad especial, educación de jóvenes y adultos, educación en fronteras, educación rural, educación militar, educación intercultural y educación intercultural bilingüe. De acuerdo a lo que nos presenta el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos dice que toda persona tiene derecho a tener una educación integral que sea gratuita y que ésta debe estar garantizada en todo el territorio nacional. Por supuesto, esto le compete a todos los entes gubernamentales. La educación, el subsistema de educación básica está formado por los niveles de educación inicial, educación primaria y educación media general. La educación inicial eh, está orientada a todos los niños que van en las edades comprendidas desde los 45 días de nacido, que sería en la modalidad de maternal, y luego entrarían a lo que es el sistema de educación inicial, que es obligatoria y está orientada a los niños desde los 3 años hasta los 5 años. La educación primaria está comprendida u orientada a los niños desde los 6 años hasta los 11 años y es obligatoria. La educación media general va orientada a los jóvenes que de una edad comprendida entre los 12 y 17 años y es obligatoria. Además, se ofrece la educación media técnica que dura 6 años de escolarización, a diferencia de la educación media general. La educación también se ofrece la educación técnico-profesional, la cual se le da continuidad a nivel universitario, y la educación superior, que forma parte del subsistema de educación universitaria. Los principios fundamentales del sistema educativo venezolano se encuentran contenidos en la Constitución Nacional, como lo pudimos leer en el artículo 103, y en la Ley Orgánica de la Educación. A partir de la primera se indica, de la Constitución de la República Bolivariana, se indica que la educación es un derecho y es un deber social. A su vez definida como democrática, gratuita y obligatoria. El Estado debe garantizar que todos los venezolanos puedan participar en este sistema. Además, la Ley Orgánica de Educación señala que la educación es un derecho y es irrenunciable, y asegura que es gratuita, debe ser gratuita en todos sus niveles y modalidades que se imparten en todas las instituciones del Estado. Aquí podemos observar el marco legal en el cual se constituye o se soporta el sistema educativo venezolano. Podemos observar que a nivel internacional nuestro sistema educativo se soporta en las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Es importante destacar que hay otros reglamentos en los cuales se basa nuestro sistema educativo venezolano, pero vamos a hacer énfasis en estos que son los más destacados. Y a nivel nacional se soporta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Educación, en el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Educación, en la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el Reglamento del Ejercicio para la Profesión Docente y en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Desde el marco legal de las declaraciones, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestro sistema educativo se soporta en los principios en que toda la educación debe ser gratuita, y esto lo podemos observar en la Ley Orgánica de Educación y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, en esta declaración nos indica que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, y nuestros reglamentos, nuestras normativas también se fundamentan en estos principios que se trabajan a nivel mundial. De acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos, el sistema educativo se basa en el artículo 26, que nos muestra el desarrollo progresivo y nos dice que los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional. Esto quiere decir que nuestro sistema educativo nos debe garantizar una educación a partir de todas aquellas normas sociales, económicas y, por supuesto, educativas que complementen la ciencia y la cultura para que todos los ciudadanos tengan una educación integral. Desde el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, en el artículo 13, nos dice que todas las personas tienen derecho a la educación. Entonces, esto es una de las normativas internacionales en las cuales nuestro sistema educativo se basa para permanecer. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Culturales y Sociales, además nos indica que el Estado debe garantizar una enseñanza para la educación primaria, la cual debe ser obligatoria y así darle continuidad, ser un proceso hasta llegar a la educación profesional. Y la enseñanza superior debe hacerse de igual manera accesible en todos los estados, y eso lo podemos observar en nuestro sistema educativo. La importancia de este pacto y los principios de este pacto es que a nivel internacional nos dice que el Estado es un ente que debe garantizar a todos los venezolanos que cada uno pueda participar en este sistema desde la educación inicial hasta la educación universitaria. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos nos dice en sus principios que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, es decir, que todos tenemos la libertad de escoger, de pensar de acuerdo a nuestros principios, nuestras creencias, y de esta manera podernos desenvolver en la sociedad. Además que la libertad se debe manifestar desde nuestras creencias religiosas hasta nuestras posiciones políticas. Los entes gubernamentales deben garantizarnos esa libertad de expresión que todos, por solo ser humanos, debemos tener.
Nuestro sistema educativo, la principal normativa en la cual se basa el sistema educativo es en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí nos muestra cómo el Estado debe garantizar una educación gratuita, de calidad, a cada uno de los venezolanos. El sistema debe llegar a todos los rincones, pero además de esto debe garantizarnos un espacio que sea adecuado para que se pueda desenvolver y se pueda desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo. Entre estos principios nos muestra en el artículo 103 que además que debe ser una educación integral, debe ser permanente, de iguales condiciones para todos y que deben incluir a todos los ciudadanos. Nuestro sistema educativo cuenta con la Ley Orgánica de la Educación y aquí vamos a tomar el artículo 3, en donde nos dice que el pleno desarrollo de la personalidad lo debe garantizar la educación y esto se basa en la familia, por supuesto, como célula fundamental de la sociedad. Y todos deben participar en este proceso. Su participación debe ser activa, consciente y solidaria, porque de esta manera, a través de la educación, a través del crecimiento intelectual, se puede generar el crecimiento social y económico de un país. También nos dice en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Educación que todos tenemos un derecho a recibir una educación conforme con sus aptitudes y aspiraciones. Y aquí nos detenemos para pensar en que el sistema educativo y los entes gubernamentales deben respetar la forma en que pensamos. En el artículo 7, el proceso está estrechamente vinculado al trabajo, es decir, todos los venezolanos debemos estar formados y preparados para laborar, para la inserción laboral en nuestro país. Además que entre los principios de la Ley Orgánica de Educación nos dice que la educación se imparte en los institutos oficiales de forma gratuita, es decir, todos aquellos institutos o escuelas que formen parte de los entes gubernamentales o del sistema del gobierno nacional. Dentro de lo que es la ley o el reglamento general de la Ley Orgánica de la Educación, nos dice que la finalidad de la educación es establecida en el artículo 5, debe asignar a cada nivel y modalidad del sistema educativo venezolano planes y programas fundamentales para garantizar una formación integral. Esto viene dado a través del currículum de educación y mediante la utilización de diferentes programas que sean necesarios para el desarrollo integral de todos aquellos que forman parte del sistema educativo. En este reglamento también nos dice que todo lo que es el sistema o el desarrollo curricular que va a formar parte o que forma parte del sistema educativo debe estar orientado a las competencias de cada individuo, en donde se pueda formar de acuerdo a sus conocimientos, a sus destrezas y habilidades, y así garantizar que su formación sea integral. La Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes también nos muestra cómo el sistema educativo debe
basarse en una educación integral y gratuita y que llegue a todos los ciudadanos. Además que el Estado debe garantizar esa formación integral y debe garantizar también esos espacios para que todos puedan participar y obtener una educación de calidad. Además de que participen en el sistema, garantizar que las personas que estén a cargo de los procesos educativos tengan también calidad, que sean de calidad en su formación. El reglamento de ejercicio de la profesión docente se basa más que todo en aquellas personas que tienen en sus manos el proceso educativo de cada uno de los venezolanos. En el artículo 4 nos dice que la docencia constituye una carrera integrada por el cumplimiento de sus funciones. Esto nos dice que todas aquellas personas que forman parte del equipo docente debe estar formado en cada una de las áreas para las cuales ha sido asignado, y esto va a depender de todas las necesidades que tenga cada espacio en el territorio venezolano. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras nos muestra más la forma en la que el gobierno o los entes gubernamentales garantizan la remuneración y el derecho que tienen aquellas personas que están capacitadas para llevar a cabo este proceso de formación en el sistema educativo venezolano, sean garantes sus derechos a una remuneración y a una estabilidad laboral, además que su calidad de vida permanezca. Dentro de la importancia que nos proporciona todos estos reglamentos en los cuales se basa o se soporta nuestro sistema educativo venezolano, es que se constituye el camino a seguir. Es decir, el sistema educativo recoge todas aquellas normativas que les sean funcionables, que les pueda funcionar para poder garantizar un sistema educativo de calidad y adecuado y poder cubrir con todas las necesidades que tiene el país. Además que plantea garantías para que se cumplan los objetivos que plantea en su totalidad. Ofrece diferentes dimensiones a las que el sistema se debe ajustar y, por supuesto, para cubrir todas las necesidades de los ciudadanos. Por eso existen todos estos subsistemas que nos ofrece el sistema educativo. Además, invita a la reflexión, a analizar todas las formas en las cuales se soporta el sistema educativo y que se puedan cubrir con todos los requerimientos en todos los ciudadanos que son los protagonistas de este sistema. También es muy importante los reglamentos y las normativas, porque a través de ellos se logra la incorporación de elementos fundamentales en toda su extensión y de manera, por supuesto, adecuada y pertinente, porque hay un principio legal. A través de estas bases legales se manifiesta la línea de acción que regirá el curso del sistema. Muchas gracias por su atención.